Padre, te damos este día a ti, Señor, cabida en este lugar. Y, oh Padre Celestial, pedimos que vengas, Señor, y llenes, Padre Celestial, este recinto con tu presencia. Pero más que nada, Padre, llenes nuestro corazón, mi Dios. Podamos este día salir de aquí como bajó Moisés de la montaña, con nuestro rostro, oh Padre mío, radiante, porque la gloria y el poder tuyo, oh mi Dios, se ha hecho manifiesto en el medio nuestro. Y, oh Padre Celestial, hemos sentido y hemos, Padre mío, visto tu gloria y tu poder y tu magnificencia. Gracias, Padre, y ahora te decimos, ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Miguelito, hazme un favor, ve a la cuarto de atrás y tráeme un cargador, por favor. Hermanos, estamos en el libro de Romanos capítulo 1 este día. Si gustas, por favor, capítulo 7. Si gustas, por favor, abrir tus Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 1, es donde vamos a estar este día estudiando la palabra del Señor. Y vamos este día, hermanos, a tocar un tema que la Escritura llama acá, nos habla acerca de la muerte y cómo la muerte cancela todo contrato. La muerte cancela todo contrato. Y es lo que vamos a mirar en estos primeros 6 versículos. Vamos a estudiar del 1 al 6. Y por ello es que es de suma importancia entender lo que nos dice la Escritura acerca de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo Jesús y nuestra salvación. Y entender, hermanos, que estamos caminando en el camino recto, estamos caminando en el camino correcto. Si no, hermanos, después cuando llegue el día, la hora o el momento, nos vamos a llevar un gran chasco, una gran sorpresa. La Escritura nos dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Y dice que pocos son los que lo encontrarán. Pocos son los que lo encontrarán. Y acá en este pasaje, como hemos estado estudiando a través de Romanos, en este pasaje solamente llévate el cable. En este pasaje, como hemos estado estudiando acá, hermanos, a través del libro de Romanos, el apóstol Pablo se tomó el tiempo para hablarnos a nosotros en el primer capítulo del libro de Romanos acerca de la condición del hombre en los días en los cuales él escribió esta carta. Y es como que si el apóstol Pablo hubiese escrito la carta para nosotros en los días en los cuales estamos viviendo. Nos dice él a nosotros que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para cambiar, para transformar y para dar vida eterna a todo aquel que desee y quiera invitar a Jesús a entrar en su corazón. Y hemos estado estudiando, hermanos, a través de este capítulo del libro de Romanos. Los primeros 6 capítulos, terminamos el capítulo 6 la semana pasada. Y, hermanos, terminamos en una nota sumamente interesante. En el versículo 22 y 23 nos dice, el apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso escuchar esas palabras, porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros que ahora, dice, habéis sido libertados del pecado. Habéis sido libres del pecado. El pecado, hermanos, nos tenía a nosotros atados, nos tenía a nosotros subyugados, nos tenía a nosotros bajo su dominio, bajo su poder. Éramos esclavos del pecado. Hacíamos cosas, practicábamos cosas que si nos ponemos a pensar en el día de hoy, decimos nosotros, ¿cómo es posible que yo haya dicho o hecho tal cosa? Y la verdad que les voy a ser sinceros, le doy gloria, le doy honra a mi Dios, a vuestro Dios,
a mi Señor y Salvador Cristo Jesús, que en su gran amor y misericordia no le importó mi condición y la condición de ustedes, y aún sabiendo quiénes éramos y de qué manera estábamos viviendo, Él envió a Jesús su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Qué maravilloso es, qué maravilloso es Dios. Por ello el tema de hoy: la muerte cancela todo contrato. La muerte cancela todo contrato. Hermanos, la muerte es el fin de todo sueño, planes, carreras y de todo contrato que tú tengas en el mundo o con alguna persona. Porque una vez que dejas de existir acá en la tierra, ya no te pueden exigir. Nadie te puede exigir. No pueden ir a tu tumba, ni pueden tampoco decir ahí al cadáver: hey, ¿sabes qué? Tienes un contrato conmigo, me debes $20,000, me tienes que pagar. Porque el cadáver no va a responder. La muerte ha cancelado el contrato que aquella persona tenía con él. El apóstol Pablo, hermanos, nos ha estado hablando de que la muerte de Cristo canceló el pecado en la cruz del Calvario, ofreciéndole a todo el que en él cree una nueva vida libre de pecado. Libre de pecado. En el capítulo 5, Pablo se refiere a una nueva vida, o sea, hablándonos a nosotros de que hemos sido justificados, hemos hecho las paces con Dios. No solamente hemos sido justificados, sino que ahora vivimos en paz para con Dios. Y si nosotros vivimos en paz para con Dios y hemos sido declarados justos, entonces ¿quién nos puede acusar a nosotros? ¿Quién nos puede decir a nosotros que no tenemos la garantía de la vida eterna? Porque hemos puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. El cual nos dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de él no escatimó la cruz, fue a la cruz, murió en la cruz, porque sabía que un día un grupo de sus hijos iban a estar reunidos aquí en el 217 North Walden, en la ciudad de La Habra, en la iglesia Calvary Chapel Into the Light, escuchando su palabra, sus promesas y escuchando el consejo divino que viene de lo alto, que viene del cielo. Por ello, hermanos, es que en el capítulo 6 miramos que ahora somos libres. ¿Libres de qué? Libres del dominio del pecado. Libres del dominio del pecado. Y acá en el capítulo 7 habla de esta vida como una vida, hermanos, que ahora no solamente somos libres del pecado, sino que somos libres del poder del pecado. Qué maravilloso es Dios, qué glorioso y qué precioso es nuestro Señor. No solamente Él ha prometido, hermanos, bendecirnos. No solamente ha prometido dar a nosotros esperanza, vida eterna, y dar a nosotros y a cada uno de nosotros esa esperanza que viene del cielo, sino que también nos ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y si Dios, hermanos, nos ha hecho a nosotros esa promesa, entonces podemos decir con toda certeza y con toda seguridad: venga lo que venga, pase lo que pase, circunstancia sobre circunstancia, problema sobre problema, prueba sobre prueba, tormenta sobre tormenta, no importa lo que venga a nuestras vidas, el Señor nos tiene en su mano. Y si nos tiene en su mano, estamos seguros. Estamos seguros. Ahora, cuando viene una tormenta,
Así como cuando los apóstoles estaban en el medio del mar e iban en el medio del mar y se levantaron las olas contra la barca y daban con gran fuerza contra la barca y eran tirados para allá y eran tirados para acá. Cada vez que ellos caían en uno de esos lugares, se golpeaban, se moreteaban. Eran las señales de que las fuerzas del enemigo, las fuerzas del viento, les estaban tirando para allá y para acá. Pero en ningún momento lo sacó de la barca. ¿Por qué no lo sacó de la barca? Porque Jesús estaba en la barca. Y lo único que tuvieron que hacer ellos es hacer ¿qué? Buscar a Jesús, decir: Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y qué les dice Jesús? Oh, hombres de poca fe. ¿Y qué le dice al viento? Callar. Y el viento calla. ¿Y qué le dice al agua? Estate quieto. Le dice al mar: estate quieto. Y el mar dice que se hizo una gran bonanza. Hubo en aquel lugar un silencio, una paz que solamente viene de aquellos que ponen sus ojos y su esperanza en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza, hermanos, que podemos mirar. Esa es la esperanza que nos ofrece la Escritura. Esa es la esperanza a través de la cual el apóstol Pablo nos ha estado ministrando a nosotros en el libro de Romanos a través de los primeros 6 capítulos. Ahora en el versículo 23 del capítulo 6 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y nosotros dijimos, hermanos, que la muerte cancela todo contrato. Todo contrato. ¿Qué entendemos por ello? Que el contrato que nosotros habíamos firmado con la muerte, cuando vivíamos alejados de la presencia de Dios, cuando vivíamos en pecado, nuestro contrato, el momento que tú y yo morimos a nuestro ser, a nuestra persona, quedó cancelado. Y no solamente quedó cancelado, sino que ahora hemos sido levantados a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, ahora el apóstol Pablo nos lleva al capítulo 7, al versículo 1, donde dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis? La palabra ignoráis es una palabra sumamente interesante, sumamente importante. ¿Por qué razón es interesante e importante? Porque la palabra ignoráis quiere decir que ya sabes algo, ya se te ha dado cierta información. Y no solamente se te ha dado la información, sino que tienes el contexto de lo que el apóstol Pablo va a hablar. Y lo que el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros el día de hoy es acerca de la ley de Moisés. De la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, hermanos, como lo hemos podido mirar una y otra vez, hemos notado, hemos mirado que la ley de Moisés, hermanos, nos muestra a nosotros dónde estamos fallando y qué es lo que estamos haciendo mal y no le agrada a Dios. Y cuando nosotros entendemos eso y sabemos eso, quiere decir que reconocemos la voluntad de Dios, reconocemos el plan de Dios, reconocemos la magnificencia de nuestro Dios. Por ello dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen, escucha, hablo a los que conocen la ley. En otras palabras, si el apóstol Pablo nos estuviese ministrando a nosotros aquí en este lugar, este día, después de nosotros tener los 66 libros de la Biblia, después de haber leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, y después de reconocer y entender y saber las promesas de Dios, que nos diría de esta manera. Dice: ¿acaso, dice, ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la Biblia. Hablo a los que conocen la palabra de Dios. Es a quienes estoy hablando.
En otras palabras, Él nos estaría hablando a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos con nosotros la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne aún los pensamientos más ocultos, hermanos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, y ahí en el corazón saca, hermanos, lo que no es de Dios. Nos lo revela a nuestra mente para que nuestra mente lo procese y en el nombre de Jesús lo eche fuera de nuestro corazón. Pero nos dice a nosotros, hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La palabra enseñorearse es, ¿qué? Es mostrar autoridad sobre alguien o sobre alguna persona. Decirle a esa persona, tienes que someterte a mí, tienes que hacer mi voluntad, porque aquí yo soy el jefe. Y porque yo aquí soy el jefe, yo aquí soy el que da las órdenes. Y porque yo soy el que da las órdenes, se hace lo que yo digo, gústete o no te guste. Eso es lo que es la ley. La ley, hermanos, es la que nos revela a nosotros la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y nos dice dónde estamos mal. Y nos dice qué hemos hecho mal. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer bien. Por ello es que es de suma importancia reconocer reconocer la mano de Dios, reconocer el plan de Dios. Y es por ello que este día podemos mirar que el apóstol Pablo les está hablando a los judíos creyentes, a los que habían confesado a Jesús como Señor y Salvador, pero que en su corazón aún no habían procesado la idea de que ahora la ley, ellos habían muerto a la ley, sino que ellos en su corazón sentían la necesidad de guardar también la ley, guardar la ley. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos, hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Wow, qué interesante, ¿no? Súper interesante. Porque cuando hablamos de que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, quiere decir, hermanos, que cuando tú mueres, ya la ley no tiene poder sobre tu persona. ¿Por qué te digo eso? Porque dime, ¿acaso has mirado a un muerto robarle a alguien? ¿Has visto a un muerto codiciar lo que otro muerto tiene? ¿Has visto alguna vez a algún muerto faltarle al respeto a su padre y a su madre? ¿Has visto algún muerto adorar a otros dioses o inclinarse ante otras imágenes? No sucede. Porque una vez que tú mueres, ya la ley no tiene autoridad sobre tu persona. La ley no tiene autoridad sobre tu persona. Simple y sencillamente ha quedado nula. Ya no tiene poder sobre ti. Pero mientras tú estés vivo, tienes que estar continuamente pensando en ¿qué? Los 10 mandamientos que son la ley de Moisés. Tienes que tener cuidado de no inclinarte ante otros dioses. Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tienes que darle a Dios un día de descanso, un día en el cual tú te unes a Él, te juntas a Él y tienes tiempo con Él. Tienes que, hermano, honrar a tu padre y a tu madre
no puedes matar, no puedes hurtar, no puedes codiciar, no puedes adulterar, nada de estas cosas, porque la ley inmediatamente, ¿qué es lo que hace la ley? Te condena la ley. Por eso el apóstol Pablo lo dice, la ley se enseñorea del hombre. No solamente la ley de Moisés, sino también la ley de la naturaleza. Porque el momento que tú mueres, ¿qué pasa contigo? Nos aplica ¿qué? La ley de la termodinámica, ¿no? La ley de la termodinámica dice que todo vuelve a su estado natural. La ley de la termodinámica nos dice que todo vuelve a lo que era antes. Y la Escritura nos dice a nosotros que antes de que Dios nos formase, nos sacó ¿de dónde? Nos formó del polvo de la tierra. Y si Dios nos formó del polvo de la tierra, el momento que tú dejas de existir en esta tierra, dice la Escritura que el espíritu va a Dios y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue sacado. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces la ley natural y la ley de Moisés se enseñorean del hombre. Se enseñorean del hombre. Por ello es que debemos de entender que cuando la ley de Moisés fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, que ahora, hermanos, es para el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, que de igual manera hemos muerto a la ley, pero no necesariamente quiere decir que por ello vamos a ignorar la ley. Porque sabemos que todas estas cosas le desagradan a Dios, por ello es que tenemos que tener conciencia de que nosotros no podemos practicar ninguna de estas cosas. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo, con el punto de que la muerte pone fin a toda obligación y contrato, simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros, hermanos, que nosotros al morir al yo, al morir a mí mismo y resucitar a Cristo Jesús, tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Ya, hermanos, no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, en mi persona. En el versículo 2, continuando, hermanos, el apóstol Pablo usa una analogía o una ilustración tomada del matrimonio para mejor ilustrar este punto acerca de la muerte y acerca de la ley. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por ello es que para mejor ilustrar el dominio que tiene la ley sobre los hombres, Pablo usa esta analogía. Una ilustración fácil de entender, sencilla, bien sencilla. La Escritura nos dice que cuando el hombre se une a la mujer, dice, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y también entendemos que la unión es hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Lo que quiere decir, hermanos, es esto, que la ley los ha unido. Y por la ley están unidos los dos. Y cuando la ley los une, nos dice la Escritura de Dios que cuando el uno perece, ya sea la esposa o el esposo, el otro queda libre. Queda libre del contrato que firmó de matrimonio. Simple y sencillamente ya no tiene ninguna obligación ni nada que le amarre a esa persona, porque esa persona ha dejado de existir. El contrato, la muerte canceló el contrato que había entre el esposo y la esposa. Y por ello
es que el apóstol Pablo usa esta ilustración para enseñarnos a nosotros cómo nosotros hemos muerto a la ley y hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. En el versículo 3 dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros acá es esto: que si nosotros, hermanos, simple y sencillamente miramos las cosas desde la perspectiva de la ley de Moisés, tenemos que entender que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y en otras palabras, la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel para guiarles a ellos hacia un Salvador, hacia Cristo Jesús, el cual vendría y los redimiría a ellos y nos redimiría a nosotros del yugo del pecado, del yugo de la ley, y nos daría a nosotros libertad en Cristo Jesús para poder entonces tener libertad. El siguiente cuadro, o el cuadro que miramos acá, nos muestra 3 elementos que nos ayudan a entender mejor las palabras del apóstol Pablo. Cuando hablamos de la mujer casada, lo que el apóstol Pablo alude o a lo que se está refiriendo es al creyente, aquel que ha hecho una confesión de fe, ha invitado a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Cuando hablamos del primer esposo, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley. Y cuando hablamos del segundo esposo, el apóstol Pablo se está refiriendo a Cristo Jesús. Así es de que en la ilustración el primer esposo es el primer esposo. En la ilustración el primer esposo, el segundo de los 3 elementos, es el que muere. ¿Muere por qué, hermanos? Porque cuando entendemos que la ley nos une a nosotros en santo matrimonio y el esposo muere, que es el esposo, que es la ley, el esposo muere, entonces la persona queda libre. ¿Para qué? Para unirse a otro esposo, pongámoslo de esa manera. Y si nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Jesús y nuestros pecados, nuestra vieja manera de vivir fue clavada juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quiere decir que morimos nosotros juntamente con Cristo Jesús. Y al morir nosotros juntamente con Cristo Jesús, quiere decir que ya la ley de Moisés no tiene absolutamente nada contra nosotros, porque el contrato que teníamos con la ley ha quedado cancelado. Y porque el contrato que teníamos con la ley ha quedado cancelado, quiere decir que somos libres. ¿Para qué? Libres para unirnos ¿a quién? Para unirnos a Cristo Jesús. Somos libres para unirnos al Señor. Entonces, esta ilustración nos habla a nosotros de la experiencia que tenemos todos los creyentes, que tenemos todos los que hemos aceptado a Jesús, todos los que nos hemos hecho hijos de Dios, no por voluntad de varón ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Porque nos habla a nosotros de cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue clavado en la cruz. Juntamente con Él fueron nuestros pecados y nuestra vieja manera de vivir clavados también en la cruz. Y ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Tenemos una vida nueva en el Señor. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice: así también vosotros, hermanos,
míos. Así también vosotros, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros, hermanos, morimos a la ley. Morimos a la ley. Recuerda, teníamos un contrato con la ley. La ley la teníamos que seguir al pie de la letra. Teníamos que obedecer todos los mandamientos establecidos por Dios, dados a Moisés antes de que Jesús viniese al mundo. Pero una vez que Cristo Jesús vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, nos dice el apóstol Pablo que también nosotros, dice, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, si hemos muerto, el contrato ha quedado cancelado. Ya no tenemos nada que nos ate a nosotros a la ley. Y continúa diciendo así, dice, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Entiende lo que dice la Escritura acá. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Esta porción de la Escritura, hermanos, cambia todo el panorama del universo entero. Cambia la mentalidad y el corazón de todo ser humano. Porque aquí en este versículo la palabra de Dios nos da a nosotros esperanza. Y la esperanza que encontramos acá es esta. Que nosotros, dice, nosotros hemos muerto a la ley. Hemos muerto a la ley. ¿Por qué? Porque morimos mediante el cuerpo de Cristo Jesús. O sea que el medio por el cual nosotros hemos muerto ha sido Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Porque en sí, hermanos, en nosotros no hay nada bueno. En nosotros no hay nada que tú y yo podamos hacer. En nosotros no hay nada que tú y yo podamos lograr hacer para agradar a Dios. No solamente para agradar a Dios, sino para vivir una vida santa y pura fuera del pecado. No hay cosa que tú y yo podamos hacer para lograr ese punto. Por ello, es que el apóstol Pablo nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, ahora tenemos la libertad de unirnos ¿a quién? De unirnos a Jesús. Sin sentirnos, hermanos, que estamos violando las leyes de Dios, sin sentirnos que estamos violando la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque antes, cuando yo, por ejemplo, era religioso, que caminaba dentro de la religiosidad y me hablaron a mí acerca del cristianismo, acerca de la palabra de Dios, yo les dije a ellos, católico nací, católico me muero y nadie me cambia, ni transforma mi mente, ni cambia mi corazón, porque esa es la religión de mi madre. Esas fueron mis palabras, mi respuesta para la persona que me presentó el Evangelio, que me presentó la palabra de Dios. Entonces después, a medida que el tiempo fue pasando, insistieron, hasta que finalmente, hermanos, vine a conocer la verdad. Y al conocer la verdad, al conocer la palabra de Dios, aun cuando estaba comenzando a caminar con Dios, yo me sentía como que estaba traicionando a la religión de mi madre. Y a medida que el tiempo fue pasando y fui conociendo más de la palabra de Dios, me di cuenta que yo estaba muriendo a qué? Estaba muriendo a mis tradiciones, estaba muriendo a mis costumbres, estaba muriendo a la cultura, la cual me ataba, hermanos,
a un legalismo o a un sistema el cual no me daba esperanza, sino que lo único que hacía me alejaba más y más y más de Dios y no me acercaba a Dios, porque no buscaba a Dios. Buscaba a todo, santos, vírgenes, estatuas, imágenes. De todo esto había en mi vida. Pero Jesús no era Señor de mi vida. Yo sabía que Dios existía. Yo sabía que Jesús existía. Yo sabía que el Espíritu Santo existían. Las tres personas en uno, la Trinidad del Señor. Tenía un conocimiento pleno de ello. Es más, en mi mente, en mi corazón, yo sentía que cada uno de ellos tenía o era una persona distinta. Yo no sabía que los tres eran una persona o que los tres personajes eran un solo Dios. Yo discutía con las personas que me hablaban a mí acerca de la palabra de Dios, porque no cabía en mi mente esa idea. No cabía, no lo podía procesar. Y como no lo podía procesar, ¿sabes qué es lo que hacía? Cada vez que me hablaban de ello y cada vez que conversábamos y cada vez que me acercaba más a la verdad, yo sentía como que estaba violando mis tradiciones. Hasta que un día, finalmente, le entregué mi vida a Cristo. Y de ese día en adelante mi vida completamente cambió. Totalmente cambió. ¿Por qué? Porque ahora el medio el cual yo necesitaba para morir a todas esas costumbres y tradiciones era el cuerpo de Jesús. Era la sangre de Jesús. Era Cristo Jesús. Y por ello es que ahora yo puedo decirles claramente, con toda sinceridad, me he unido a mi Dios, me he unido a mi Señor, a mi Salvador, a Cristo Jesús. Y a Él solamente sirvo y para Él solamente vivo. De la misma manera que todos ustedes lo han hecho. Por ello entendemos esto, que ahora nosotros nos podemos unir para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el versículo 5 nos dice, pero porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Dirás tú, bueno, un momento, ¿es la ley entonces mala? No, la ley, hermanos, es la que nos enseña a nosotros lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios. La ley es la que nos dice a nosotros, no robarás. Y cuando robamos, ¿qué es lo que hace la ley? Nos condena. La ley es la que nos dice a nosotros, no codiciarás. Y cuando codiciamos, automáticamente la ley nos condena. La ley es la que nos dice no adulterarás, y cuando adultera la persona, la ley es la que le condena. La ley es la que nos dice a nosotros honra a tu padre y a tu madre, y cuando nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, la ley es la que nos condena a nosotros. Por eso dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque cada vez que fallábamos, nos acercábamos un paso más al infierno. Cada vez que fallábamos, nos sentíamos culpables. Cada vez que fallábamos, nos sentíamos que éramos condenados. Y eran los frutos que daba nuestra vida pasada.
Interesante lo que nos dice Jesús en Juan 3:4. Jesús le dice a Nicodemo, uno de los maestros en la ciudad de Jerusalén, le dice así a Nicodemo, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando Jesús le dice a Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de el Espíritu, Espíritu es. Y las pasiones pecaminosas que eran por la ley son cosas, hermanos, que nosotros hacíamos antes de venir a Cristo, antes de caminar con Cristo, antes de ser nosotros nacidos de nuevo. Y esas pasiones pecaminosas, simple y sencillamente nos hablan a nosotros de la condición del hombre. La palabra pasión en el original, hermanos, expresa el sentido de la naturaleza incontrolada de los malos deseos. Expresa el sentido incontrolada de los malos deseos. Y el término general e exclusivo literalmente quiere decir aquello en lo que uno pone su corazón. Eso es lo que quiere decir. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de pasiones, nos habla a nosotros de nuestra naturaleza incontrolable. Nos habla a nosotros de aquello en lo cual ponemos nuestra mente, en lo cual ponemos nuestras ideas. Porque, hermanos, ¿dónde nacen las guerras y los pleitos? Si no es en el corazón. El libro de Santiago nos dice a nosotros que todas estas cosas se generan ¿dónde? Se generan en el corazón. Y porque se generan en el corazón, quiere decir que todo lo que nosotros ponemos en nuestro corazón, hermanos, es lo que de nuestro corazón va a surgir y es lo que vamos a mirar en la superficie. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque cada vez que nosotros pensábamos o cada vez que nosotros mirábamos o cada vez que nosotros hablábamos cosas ilícitas, nos estábamos echando la soga al cuello. Nos estábamos matando a nosotros mismos. Y la ley nos condenaba. La ley nos decía, oh, la volviste a regar. ¿Sabes qué es lo que te espera? El infierno. Es lo que te espera. Oh, cuando era niño y me hablaban del infierno, me ponían a temblar. Tenía un miedo, pero un miedo de esos que ni te imaginas. Mi mamá se aseguró de poner en nuestra mente el hecho de que si nosotros hacíamos algo malo, el pago de nuestra maldad y el pago de nuestro pecado era el infierno. Y cuando nos hablaban a nosotros del infierno, hermanos, nos hablaban a nosotros de una hoguera, nos hablaban a nosotros de fuego, nos hablaban a nosotros de un lugar de tortura.
Y escuché esas palabras de parte de mi madre cuando era muy pequeño. Y cuando me hablaban acerca de esas cosas me entraba un terror, un miedo. Y siempre la buscaba y me abrazaba de sus piernas y le decía, mamá, 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 no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes que me lleven a ese lugar. Porque de verdad era mucho el terror y el miedo que yo sentía. Aún recuerdo un día que nos dijeron a nosotros, en el año 2000 el mundo se va a acabar. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Éramos niños. Recuerdo haberlo escuchado en el catecismo. En el año 2000 todo se va a acabar. Y cuando se acabe todo, dice, va a caer las estrellas del cielo, el sol, la luna, van a caer sobre la tierra y esto se va a desbaratar completo. Tuve pesadillas como por un mes. De verdad que sí. Pero cuando hablamos de estas cosas, hablamos de pasiones pecaminosas, hablamos de aquello en lo que uno pone en su corazón. Hablamos de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, en otro tiempo vosotros estabais viviendo de esta manera y la ley de Moisés os condenaba a vosotros y os alejaba a vosotros de la verdad. Y porque os alejaba a vosotros de la verdad, entonces vosotros ibas derechitos a ser juzgados y condenados para siempre. Por ello en el versículo 7, el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 6 del capítulo 7, dice, pero, cuando tú escuches la palabra pero, quiere decir que hay otra alternativa. Hay otra alternativa. O sea, antes vivíamos de esa manera, dice, pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley porque ya no somos condenados por la ley, pues cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestros pecados y nuestra vana manera de vivir fueron clavadas en la cruz del Calvario juntamente con Cristo Jesús. Y porque nuestra vana manera de vivir fue clavada en la cruz del Calvario, entonces ahora somos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros de que ahora estamos viviendo bajo un nuevo régimen, quiere decir que estamos viviendo bajo un nuevo rey. Un rey que reina en nuestros corazones. Un rey que vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra. Un rey el cual nos dice la escritura en el libro de Apocalipsis que va a llegar el día en el cual regirá al mundo con vara de hierro. Y someterá a toda persona a la voluntad del Padre y toda persona vivirá de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda, absolutamente toda persona. Y si ahora estamos nosotros viviendo bajo el régimen nuevo de el Espíritu, hermanos, quiere decir que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, hermanos, nuestras órdenes, todo lo que recibimos nosotros para vivir, existir en esta tierra, ya no viene de los deseos de la carne, ya no viene de los deseos del mundo, ahora viene del Espíritu de Dios, viene de parte de Dios. Cuando a tu mente venga el ayudar a alguien,
el Espíritu de Dios te lo puso en el corazón. Miraste a alguien con hambre, el Espíritu te dice, dale de comer. Miraste a una persona que tenía sed, dice el Espíritu, dale de beber. Miraste a una persona mal vestida, te dice, regálale una muda de ropa. Miraste a alguien que no conoce a Cristo, el Espíritu te puso en el corazón, anda, ve, predícale el Evangelio para que conozca las buenas nuevas de salvación, para que pueda también él ser salvo y su nombre también pueda ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo que nos dice la palabra de Dios. Antes, cuando estábamos bajo el régimen de la letra, o sea, bajo el régimen de la ley, que nos dice diente por diente, ¿no? Hey, oreja por oreja, pisón por pisotón, ¿no? O sea, todas estas cosas. Si tú me la hiciste, me la pagas. Esa era la mentalidad anterior. Pero ahora Jesús nos dice a nosotros, si alguien te da en la mejilla derecha, dice, ponle también la izquierda. Si alguien te dice, ve conmigo una milla, dice, ve con él milla y media. Si alguien te dice, dame la capa, dice, dale también el turbante. O sea, estamos viviendo bajo el régimen del Espíritu. Estamos viviendo bajo una nueva vida. Estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Estamos buscando hacer lo que a Dios agrada. Y por ello es que el apóstol Pablo nos dice, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. En conclusión, así como la muerte es el fin de todo sueño, planes, carreras y cancela todo contrato, en el Espíritu encontramos una nueva vida en Cristo Jesús. Nuestro pecado, hermanos, ha quedado cancelado en la cruz del Calvario y ahora somos hombres y mujeres justificados, libres del dominio del pecado y del señorío de la ley. Libres. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Dios quiere hoy cancelar el contrato de pecado que hay en tu vida. Dios este día quiere, hermano, hermana, o quien quiera que tú seas, que nos mires a través de Facebook o YouTube, como sea, y aún no tienes esa bendición de haber invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón y aún estás viviendo en pecado, separado de la voluntad de Dios. Dios este día quiere cancelar ese contrato. Él quiere que este día mueras al pecado y vivas para Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos eso? La palabra de Dios nos dice que tenemos que primeramente reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos pecado. Segundo, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tercero, tenemos que pedir perdón por nuestra vana manera de vivir. Y finalmente, invitar a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón para que ahora vivamos bajo un nuevo régimen, bajo el régimen del Espíritu de Dios. Padre, quiero en el nombre de Jesús este día darte gracias porque el apóstol Pablo, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu nos ha dado a nosotros este mensaje claro y preciso que nos ayuda a nosotros a entender que el contrato que una vez teníamos, Padre mío, con la ley, el contrato que una vez teníamos con el pecado, Padre, el momento que tu Hijo Cristo Jesús clavó nuestros pecados a la cruz del Calvario, oh mi Dios, quedó cancelado porque morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestra vana manera de vivir, morimos a nuestra vieja vida y ahora, oh Padre mío, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y porque ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora somos de Cristo Jesús y nos hemos unido a Cristo Jesús, en el cual hay libertad, en el cual, oh Padre mío, tenemos esperanza de vida eterna. La ley nos condenaba, Cristo nos salva. La ley nos daba a nosotros, nos dictaba a nosotros juicio,
Cristo nos hace libres. Por ello este día, si tú nos escuchas, ya sea aquí o a través de Facebook, y deseas invitar a Cristo Jesús a entrar en tu corazón para ser tú también libre, solamente di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por venir a mí. Gracias por salvarme y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero y por darme una nueva vida, una nueva vida. Ahora ya no soy esclavo del pecado, ahora ya no soy esclavo de la ley, porque hoy en este momento he muerto. Y porque he muerto, ahora soy libre, soy libre, soy libre para unirme a Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que continuarás haciendo y lo que vas a hacer en el resto de nuestros días. Te encomendamos este servicio, te encomendamos este mensaje, te pongo en tus manos a mis hermanos. Son tus hijos, son tus siervos, son tus ovejas. Tú les compraste este precio de sangre, tú pagaste por ellos, tú guárdalos, tú cuídalos, tú protégelos, tú guardas su entrada y su salida y sé con ellos en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Bendícenos y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria